Muy buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, programa del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy día tenemos una personalidad con nosotros, una persona que conoce muchísimo la ciudad de Cochabamba. Ella es Marité Segada, bienvenida. Gracias, Manuel, un gusto. Marité es politóloga, socióloga de origen, después politóloga y después actualmente está realizando un doctorado sobre procesos sociales y políticos en América Latina en la Universidad Arcis en Chile. Ella es una colega docente de la Universidad Mayor de San Simón, también ha trabajado hace tiempo en el CESU y ahora está en la carrera de Sociología y además trabaja en el Centro Intermedio, que es una de las instituciones que componen a Cochabamba Nos Une. Y en calidad de representante de esta institución es también la presidenta de Cochabamba Nos Une. Pero tal vez podríamos empezar, antes de ver la encuesta propiamente dicha sobre la situación de Cochabamba, de ver en qué consiste este observatorio Cochabamba Nos Une. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Siempre es un gusto enorme estar aquí en este espacio cualificado que es de cursos. Mira, sí, precisamente hemos organizado en Cochabamba una suerte de observatorio ciudadano que en realidad es parte de una red de 80 ciudades en América Latina. En Bolivia estamos conformando parte de esta red 4 ciudades, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Entonces, la idea es que estos observatorios son conformados por instituciones de la ciudadanía, académicas, medios de comunicación, etcétera, que tengan la posibilidad de interpelar a los gobiernos locales con temas de preocupación ciudadana. En este caso, el observatorio en Cochabamba está conformado por 2 universidades, Universidad Mayor de San Simón, concretamente a través del CESU, con tu participación, el CEPLAG, y también está la Universidad Privada Boliviana. Hay otras organizaciones de la sociedad civil como el Centro Cuarto Intermedio, está la Swiss Contact, y también participan en este observatorio medios de comunicación, como es el caso de ATV y el periódico Los Tiempos. Entonces, es una suerte de consorcio que busca posicionar ciertos temas en la ciudadanía y poder afectar de alguna manera las políticas públicas locales. Quizás de entre las 4 ciudades de Bolivia, la más consolidada es la ciudad de La Paz, que realmente ha logrado inclusive incidir en leyes departamentales y municipales en su momento. Y como te digo, esto pertenece a esta amplia red de observatorios, donde la idea es un poco que todos podamos incluso comparar las situaciones de la calidad de vida en distintas ciudades de América Latina. En Cochabamba hicimos, cuando Gustavo Rodríguez estaba a la cabeza de esta institución, ahora nuestro embajador en el Perú, él realizó una publicación con una encuesta que hicimos hace 3 años. Ahora tenemos esta segunda experiencia, que es una encuesta de percepción ciudadana que ha sido apoyada con fondos del BID y cuyos resultados justo han salido en este momento tan crítico que es el momento preelectoral. Pero no es una encuesta política, es una encuesta sobre cómo los cochabambinos, además de 7 municipios de la región metropolitana, perciben su calidad de vida, los servicios, cómo perciben al otro, cómo perciben a su gobierno municipal y cómo identifican, que esto creo que es bien importante para este momento electoral, cómo identifican cuáles son los problemas fundamentales de la gente. Porque a veces desde afuera, desde un laboratorio, un político o un académico dice, bueno, yo veo que el principal problema aquí, por ejemplo, es el agua potable, pero para la población hay otras percepciones respecto de sus propios problemas y creo que eso es importante para que los propios políticos puedan luego responder de manera más adecuada a las necesidades de los municipios. Esta encuesta ha sido realizada en los municipios de Cercado, Cochabamba, Quillacollo, Tiquipaya, Colcapirua, Vinto y Cipecipe, o sea que realmente ha cubierto, digamos, una buena parte de la región de los conglomerados urbanos que están alrededor del cercado de Cochabamba. Esta es una encuesta bastante importante y tiene una infinidad de datos que evidentemente no vamos a poder hablar de todos ellos, pero tal vez podamos focalizar nuestra atención solamente en los datos de la ciudad de Cochabamba, del cercado, y tal vez empezar viendo cuáles son, a partir de las percepciones de la ciudadanía, cuáles son los principales problemas
que tiene la ciudad de Cochabamba? Mira, de una manera muy interesante, quizás no tan llamativa, porque eso sí, como que lo suponemos, pero sí es interesante cuando sale de la propia percepción de la gente. El 34% de la gente que habita en el cercado identifica como el principal problema la inseguridad. Un 34% de la población considera que el principal problema es la inseguridad ciudadana. Enseguida, y por muy debajo, están dos otros problemas, con el 16% la ausencia de aseo público en la ciudad. El tema de la basura. El tema de la basura que nos trae tantos problemas y es permanente tema de conflictos con el tema del botadero o la eficiencia del servicio de recojo. Y un tercer problema que identifica la población es la ausencia o la deficiencia de servicios básicos. Hay algo bien llamativo en esto, Manuel, y quizás se lo puede vincular. A ver, primero respecto al tema de servicios básicos, después me voy a referir un poco más al tema de inseguridad. Hay una cobertura muy buena en el cercado en Cochabamba, es decir, la población, por ejemplo, el 80% de la población cuenta con agua potable. Pero ese es un dato que a mí me ha llamado la atención, porque sabemos que más bien hay mucha gente que no tiene agua, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema? Bueno, esta es encuesta de percepción, no es una encuesta digamos, de las conexiones de agua, ¿no? En el 80% de la población percibe que sí tiene servicio. Ahora, ¿cuál es el detalle? De este 80%, el 64% tiene servicio por red pública, ¿no? Es decir, por CEMAPA, digamos. Y hay un 17% que tiene redes barriales y un 18% que cubre esta necesidad a través de cisternas. Pero hay otro detalle, de este 80% que señala tener agua en su domicilio, solo un 53% está satisfecho con ese servicio. O sea, la mitad de la población recibe, digamos, un servicio deficitario. Y este es un dato importante porque tú revisas las percepciones de la gente sobre agua potable, alcantarillado. Por ejemplo, el 78% de la población señala que tiene alcantarillado, un 88% señala que el carro basurero recorre por sus barrios. O sea, son índices bastante altos. O, por ejemplo, un 95% siente que tiene cobertura de transporte en sus necesidades cotidianas. Pero después entras a otra pregunta respecto a la satisfacción con esos servicios y encuentras la gran brecha que existe entre la cobertura y la calidad del servicio. Y quizás un problema fundamental al cual hay que ponerle mucha atención es a ese. No tanto ir a abrir o a instalar conexiones, sino qué calidad de agua se le está dando a la gente o qué calidad de recojo de basura. Porque uno dice, sí, veo el carro basurero, pero paso una vez al mes por mi esquina, pero lo veo, entonces pongo como que existe, pero realmente hay una regularidad, hay una calidad en el servicio. Hemos entrado en la lógica de la separación de basura. Entonces creo que hay necesidad de analizar un poco más a fondo este tipo de información. Claro, porque una cosa que también me ha sorprendido en el tema de los servicios es el tema de la educación. Y me ha parecido un dato muy alarmante que un 21% de la población del cercado dice de que no tiene acceso a una escuela pública y me parece un dato muy alarmante, ¿no? Claro, aquí tienes las otras coberturas alternativas como son la educación privada, que significa un costo importante para la gente, o digamos quizás un porcentaje menor. Bueno, hay estos colegios de convenio, digamos, que no son tan vistos como públicos, ¿no? Entonces sí hay una matiz, pero en el tema de la educación igual se pregunta a la gente luego sobre la calidad de la educación, sobre la calidad de la infraestructura de las escuelas, que es una competencia directamente municipal y realmente te baja enormemente el porcentaje, digamos, te baja de la educación pública, te baja a menos del 50%, gente que se siente satisfecha con las infraestructuras a las cuales sus hijos acuden cotidianamente. Este es otro dato también que es curioso y me ha llamado la atención en esta encuesta, que en general los cochabambinos parecen que siempre perciben al municipio, perciben a los partidos políticos, perciben al alcalde, a las instituciones, como algo muy regular, ¿no? No se atreven a decir, bueno, está muy mal la cosa o está muy bien, y siempre dicen estar regular, y no sé si eso es porque realmente no están muy contentos de lo que está pasando, ¿no? Yo creo que no están muy contentos. Lo que pasa es que solemos medir la aprobación a una instancia pública como el municipio con una escala, ¿no? Normalmente del 1 al 10 o del 1 al 5. Y al final es un dato que termina muerto, porque resulta que siempre este dato se concentra en el regular, más o menos bien, más o menos mal.
los extremos, digamos, la reprobación absoluta o la aprobación absoluta siempre son muy bajos y en este caso también. Entonces la gente se concentra en decir, sí, el municipio es regular, lo califico como regular, entonces es un dato que no nos dice mucho sobre realmente su percepción, ¿no?, respecto a este tema. Volviendo a los problemas de la ciudad, hemos hablado de la cuestión de los servicios públicos. Tal vez sería importante ahora hablar del problema más sentido de los cochabambinos, que es la inseguridad ciudadana. Sí, Manuel, me parece clave porque hay varias aristas en torno al tema de la inseguridad. O sea, por una parte está asociada evidentemente a la delincuencia, a la posibilidad de un asalto, de un robo, incluso de un asesinato, ¿no?, que se está volviendo un tema bastante frecuente. Está por otra parte asociado a la violencia que existe, porque lo que genera inseguridad a veces no solamente es este sector puede ser denominado como delincuente, sino también la propia violencia que sufren los cochabambinos o las cochabambinas en otros escenarios. Por ejemplo, en el propio hogar, ¿no?, la violencia intrafamiliar o la violencia que pueden sufrir los niños en la escuela a partir de la acción de otros compañeros o de los propios profesores. Entonces es un escenario bastante grande. Por ejemplo, en el tema relacionado con la violencia respecto a la mujer, mira, el 79% de los habitantes del cercado considera que los respetos de las mujeres se respetan, a veces se respetan a las mujeres. Y un 16% señala que nunca se respetan los derechos de las mujeres. Si tú sumas, estás ante más del 90% de la población que considera que se respetan a veces o nunca los derechos de las mujeres. Eso es muy, muy complicado. Si a eso le sumas que los índices de feminicidio en Cochabamba son los más altos del país, ¿no?, entonces encuentras que realmente es un tema que no está resuelto. ¿Y por qué menciono todas estas aristas relacionadas con el tema de la violencia? Porque justamente en un momento electoral como este, estamos viendo las propuestas de lo más llamativas para resolver el tema de la inseguridad. Y claro, a lo primero que se asocia la inseguridad, cuando uno busca una respuesta, una solución, es a una mayor penalización. Entonces tú tienes en las ofertas electorales, por ejemplo, que dicen más policías, más postas de seguridad, ¿no?, más ojos vivos para poder tener vigilada la población, las cámaras en la ciudad, o hay la propuesta de hacer un registro muy personalizado, por ejemplo, de las personas que cometan delito, de manera que las tengan más controladas. En fin, se va un poco por esa línea, que quizás hay una expectativa de la población, porque también hay un dato bien interesante en estas encuestas sobre el tema de la presencia policial en la ciudad. Y mira, en el caso de Cercado, solo un 12% de la población encuentra que hay vigilancia policial, o sea, que percibe que hay vigilancia policial, ¿no? Y un 5.1% de la población tiene vigilancia privada. Tú sabes que se han expandido mucho estas empresas de guardias de seguridad, pero son absolutamente desconfiables, ¿no? Y por otra parte, también la policía, en otras encuestas que tú también has debido ver, está entre las instituciones en las cuales la población confía menos. Entonces uno dice, bueno, queremos más presencia policial, pero realmente más policías, más patrulleros garantizarán efectivamente una mejor seguridad. Entonces hay muchas preguntas en medio y además, si vas al tema de fondo, encuentras que el tema de la inseguridad está relacionada también con la educación, con las condiciones de vida de la gente, con la capacidad de acceder a un empleo, de resolver sus problemas económicos cotidianos, que digamos son las razones estructurales que podían atenuar efectivamente el tema de la delincuencia. Entonces, en este caso estoy asociando un poco con el tema político porque me han sorprendido las propuestas, por ejemplo, de la propuesta de un candidato, tampoco voy a mencionar a cuál, no es un debate político pero que habla de que va a incentivar la defensa personal, ¿no? O sea, va a crear centros de una disciplina de arte oriental, de un arte marcial, para sobre todo orientada a capacitar a las mujeres y niños para poder defenderse, de autodefensa, ¿no? Entonces, verdaderamente te encuentras con cosas sorprendentes. Eso ya pasó un poco, volviendo al tema político, pasó en la última campaña electoral, cuando también un candidato a senador dijo que justamente las mujeres tenían que prepararse a defender, tomar clases, o si no vestirse bien, ¿no?, para no provocar a los hombres, ¿no?, los conceptos demasiado machistas, ¿no?
Pero hay esa concepción, y ahí en la encuesta nuestra vemos de que las causas de la violencia intrafamiliar, sobre todo se dice que es por el consumo del alcohol y también por el hecho del machismo imperante en nuestra sociedad, ¿no? En esta encuesta a mí me ha llamado la atención porque además los datos que estamos comentando aquí, aunque hay diferencias en ciertos temas, obviamente, sobre todo en las coberturas de servicios, pero en la percepción ciudadana son muy parecidas en los 7 municipios, ¿no? No solamente, claro, si tú miras el cercado, no hay límites prácticamente con Colcapirua, Osacaba o Tiquipaya, ¿no? Estamos realmente viviendo una realidad extendida con una problemática común. Y en el caso de las causas de la violencia contra la mujer, en el cercado, el 50% de la población considera que es el alcohol la causa principal de la violencia contra la mujer. Y este dato se incrementa en el caso de los municipios aledaños, ¿no? O sea, hay gente que, digamos, mucha más gente que considera que el alcohol es la causa, sobre todo de la violencia, ¿no? El desborde, digamos, en determinado momento, ya sea por razones de celos o de cualquier desaveniencia, que lleva a la persona a actos efectivos de violencia contra las mujeres. Claro, pero de repente es el pretexto, ¿no? El tema del alcohol. Yo creo que en el fondo más bien son esos comportamientos machistas, ¿no? De pensar que tu mujer, por ejemplo, es casi tu propiedad y que puedes hacer de ella lo que sea. Y que no lo haces cuando estás sano, pero cuando estás borracho se te sale el diablo. El diablo. Sí, por eso, como decíamos hace un momento, estos problemas de inseguridad y de violencia no se resuelven solamente con mirar de afuera el problema y reaccionar a una situación concreta, sino que tendrían que ver justamente con un cambio en la mentalidad, en la cultura fuertemente patriarcal que hay en este medio, y en la manera en que esto se va reproduciendo además de generación en generación, ¿no? Es muy bueno lo que está pasando en el país en términos de visibilizar mejor esto, porque claro, alguna vez comenta este tema en algunos medios y se dice, bueno, hay más violencia que antes. En realidad yo creo que no hay más violencia, lo que sucede es que ahora se denuncia más, la gente tiene más capacidad de denuncia y eso está muy bien, digamos. Pero aquí también hay que llamar la atención sobre qué instancias, cómo andan las instancias que se han creado para combatirla. Los famosos SLIMs, por ejemplo, cuyo objetivo es muy interesante, la gente no los conoce. En una parte de la encuesta que no está en esta síntesis que hemos traído ahora, se pregunta a la gente si conoce los SLIMs y es un porcentaje muy pequeño de la población el que los conoce y más pequeño aún el que alguna vez los ha usado o ha escuchado que alguien cercano a esta persona los ha usado. Entonces creo que también hay una gran labor desde la esfera pública para poder alentar este tipo de instituciones que le den cierta garantía a la población. No está tampoco en esta encuesta este dato, pero parecería que a nivel nacional solamente habría un 30 o 40% de las alcaldías que tienen este servicio de protección, digamos, a la mujer. Y eso que la ley ya sobre los SLIMs ya tiene por lo menos unos 10 años o más de repente, ¿no? Exacto, y también percibes esas ausencias cuando escuchas ahora a los candidatos que hablan de la creación, por ejemplo, de casas de acogida o lugares donde pueda cobijarse a las mujeres que no tienen más salida que aguantar a veces una situación de violencia intrafamiliar porque no tienen opciones, ¿no? Entonces se está escuchando ahora, afortunadamente, ojalá esto funcione, de alternativas, opciones para que las mujeres puedan salir de sus hogares y tener un lugar donde acudir con sus hijos, ¿no? Otro tema que me parece importante que podríamos tocar, Marité, es el tema de la participación ciudadana, ¿no? Y de la conciencia cívica que tienen los cochabambinos. Y los datos que estamos presentando también son preocupantes porque la gente, no sé, cuando salió la participación popular en los años 90, parecía que eso iba a movilizar a la gente, que realmente la gente iba a participar, pero por los datos que tenemos acá, la gente o bien nunca participó, o bien está disminuyendo estas posibilidades de incidir, digamos, en las políticas públicas. Mira, es interesante esta situación porque, bueno, en esta encuesta del cercado hay un porcentaje, digamos, importante, relativamente importante de participación en las juntas vecinales, ¿no? Un 43% de la gente señala que participa en las juntas, pero sabemos que esa participación puede ser muy formal, ¿no? Porque a veces está sujeta además a alguna
disposición de su junta, que si no va a la reunión entonces es sancionado, en fin, no significa que la gente esté muy motivada por participar. Sin embargo, solo un 11% de la población, una minoría muy pequeña, percibe que hay una participación efectiva, por ejemplo, en la planificación del municipio o en el control social. Y hay los POAS, ¿no? Exacto, en el POAS. Y hay ¿no? una percepción, por ejemplo, el 51% de la población considera que solo una minoría participa. O sea, tienen además la visión de que son un grupo, ¿no?, de dirigentes, a veces ni siquiera que se renuevan con cierta frecuencia, que son los que participan, ¿no? No es que las bases o la población como ciudadano se siente parte de esta elaboración de los planes o de la fiscalización ciudadana que se puede hacer a la gestión pública, ¿no? Realmente hay muy poco incentivo en realidad para la participación a nivel municipal, que es la instancia, como tú dices, donde por ser un municipio tiene mucha más relación con las necesidades básicas de la gente, ¿no? Es más fácil participar en una problemática municipal que en una problemática nacional, y justamente la ley de participación popular abrió un espacio, pero realmente muy cualificado, digamos, de participación, muy distinta a la situación que había antes del 95, ¿no? Pero también hay que reconocer que estos espacios de participación fueron desvirtuados en muchos casos por el tipo de relación que hubieron de connivencia con el municipio, donde se dejaba pasar ciertas cosas, actos muy complejos en los que incurrieron los dirigentes de los comités de vigilancia o que participaban en la gestión, y que sí, evidentemente, creo que corresponde en un momento donde ahora estamos profundizando, cuestionando la democracia, mejorar. Sin embargo, ahora es mucho más complejo el tema, porque ya no existe ley de participación popular. Lo que existe en la Constitución son apenas 2 artículos sobre control social, participación popular y control social, que están viendo la manera de canalizar ahora en los estatutos autonómicos y en las cartas orgánicas, recogiendo un poco este mandato constitucional, pero tampoco se ve con mucha claridad los mecanismos institucionales a través de los cuales la gente pueda hacer una participación más real y efectiva. Esa es una tarea pendiente, porque justamente en el municipio de Cochabamba todavía no hay una carta orgánica, y ahí debemos tener alguna incidencia justamente para que se den mecanismos realmente de participación y de control social. El tiempo vuela, Marité, y quisiera para finalizar que nos cuentes un poco, y volviendo a Cochabamba nos une, el día viernes tengo entendido de que va a haber un foro con los candidatos a alcalde, justamente para tratar de estos temas de la encuesta, ¿no? Sí, Manuel, mira, me gustaría comentar, es muy importante, ¿qué es lo que estamos haciendo con los resultados de esta encuesta? Por una parte, vamos a publicar en el periódico Los Tiempos una separata que estamos previendo que salga el día de la elección, donde el cochabambino tiene más tiempo de leer todo el periódico, con algunos de los datos y algunos artículos de análisis sobre la encuesta. Y el otro escenario para el cual estamos utilizando la encuesta es en una secuencia de foros con candidatos a alcalde de estos 7 municipios de los cuales tenemos información. Ya hemos realizado varios de ellos. En realidad, miércoles es el foro con Sacaba, bueno, este miércoles que está pasando. El viernes es el foro con candidatos a alcalde en Cercado. Y el próximo martes va a ser el foro con candidatos a gobernador. Si bien los datos son solo de 7 municipios, pero permiten una visión de la metrópoli, queremos ver también cómo los candidatos a gobernador están observando estas problemáticas. Entonces la idea es esta, ¿no? En estos foros, a partir de los datos que no son nuestra suposición intelectual, ni mucho menos, sino que vienen de la propia población, interpelar a los candidatos a alcalde para que puedan ellos mostrar sus propuestas o sus preocupaciones sobre los temas. Ahora, aquí hay que lamentar y también celebrar en muchos casos la presencia de candidatos de agrupaciones muy pequeñas que han asistido a los foros, pero también lamentar la ausencia de candidatos que me parece que aquí, tal vez con un mandato del Movimiento al Socialismo, no todos los candidatos, algunos sí, afortunadamente, pero no todos han participado en estos foros, ¿no? Que me parece que son muy saludables para fortalecer la democracia, y además están siendo transmitidos en vivo por la página web de Los Tiempos. Hemos tenido incluso preguntas de los que están siguiendo los foros, que me parece que es una manera interesante de interactuar con la población. Muy bien,
Muchas gracias, Marité. El tiempo se nos fue y yo quisiera nuevamente indicar a la población de que el día viernes vamos a tener un último foro con los candidatos a alcalde del Cercado, donde ellos van a responder justamente a preguntas a partir de esta encuesta de percepción, encuesta que vamos a tratar de publicarla en todos los medios posibles e inimaginables, y pedirle a nuestro ex rector Lucio González de que pueda participar justamente en este foro. Me parece importante de que venga al foro de Cochabamba no solo. Muchas gracias, muy buenas noches a todos ustedes, los esperamos el próximo miércoles.